y vamos a hablar de cómo funciona entonces Thongs con Redux, porque por alguna extraña razón hay gente a la que le gusta usar Thongs con Redux, ¿ok? Yo he hablado de Redux anteriormente y saben que personalmente a mí me gusta Redux, los conceptos detrás de Redux, pero usarlo en mi día a día me da cáncer y preferiría no hacerlo. Y el 95% de las veces no vas a necesitar Redux. Pero si van a usar Redux y de paso van a hacer llamadas asíncronas u operaciones asíncronas, Thongs es una buena opción. Nada más déjenme ver si... Sí, tengo Redux Thong instalado. Ok. Use Reducer, apply middleware. Aquí me falta aplicar el middleware. Middleware. Ok, y esto debería funcionar según yo. Ok, sigue funcionando. Ok, bien. Entonces vamos a hablar de cómo funcionan los thongs con Redux. Ok, bien, ¿cuál es el punto detrás de Redux? Bien, el punto detrás de Redux es tener un flujo de datos unidireccional, ¿no? Redux tiene tres pilares. El primero es tener una sola fuente de verdad, one source of truth, es decir, un lugar donde tienes todo tu estado concentrado. ¿Ok? Este lugar se le conoce como el store o como el almacén, el store. Ahí es donde tú metes todos tus datos. Bien. Y es el único lugar del cual tú vas a tener datos. Es el único lugar del cual tú vas a sacar datos. Esto es porque existía una implementación llamada Flux que lo que tenía era tener múltiples stores en múltiples lugares. Entonces Redux dice, no, vamos a tener todos los datos concentrados en un solo lugar. Veámoslo así como el único lugar donde están todos mis datos globales. Ok, bien. Estos datos deberían representar el estado de mi aplicación. Bien, las aplicaciones no son estáticas. Las aplicaciones tienen un estado que cambia, que muta. Entonces la segunda regla es cómo definimos o cómo le decimos al store que los datos necesitan cambiar. Lo hacemos a través de el despacho o la emisión, el despacho, a través del dispatch de acciones. Una acción es nada más que un objeto plano, es decir, no tiene métodos, solo son campos que tienen valores. Es un objeto plano, un pollo, como le dicen algunos, un plain object JavaScript object, plain old JavaScript object, un objeto plano a la antigüita de JavaScript, ¿no? Un pollo, un pojo en español, ¿ok? Y ese pojo, la única condición que tiene es que tiene un tipo. Este tipo es básicamente lo que le indica al store que está pasando. ¿Qué está pasando? Si quisiéramos, por ejemplo, incrementar un contador cuando alguien hace clic en un botón, entonces en el tipo podríamos poner increment click o increment count o cualquier cosa, ¿no? El tipo describe qué rayos necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos hacer básicamente? ¿Ok? Y el tercer pilar es que estas operaciones tienen que ser puras. ¿Ok? Necesitamos una función que haga esos cambios por nosotros, que tome el estado anterior, que tome el evento o la acción que se está gatillando y que nos regrese un nuevo estado a partir de este estado anterior y esta acción. Esto implica entonces que necesitamos volver al estado, ¿ok?, dentro del store global inmutable. Entonces hacemos énfasis en dos cosas: inmutabilidad y funciones puras, ¿ok? Entonces generalmente la forma en la que hacemos es en la raíz de nuestra aplicación de React usar un proveedor. El proveedor recibe el store. El proveedor lo único que hace es inyectar
el store a todos los elementos del árbol de React a través de la Context API. ¿Ok? ¿Y de dónde saca esos datos? Pues esos datos salen de este objeto store. Bien. Redux nos provee de una función que se llama createStore. Y createStore recibe dos argumentos. La primera es un reducer. El reducer es esta función que toma el estado anterior, que toma la acción y que después regresa el nuevo estado a partir del estado anterior y la acción. Entonces, este tipo de función generalmente se le conoce como reducers. Entonces, userReducer es una función que toma IApp o appState. Después toma una acción de Redux action, y a partir de eso regresa un nuevo app state. Ok. Voy a poner aquí una coma porque esta función no está currificada. Ok. De esta forma. Entonces, esta firma se le conoce como reducer, ¿no? Y el segundo argumento que toma createStore es una lista de middlewares. Un middleware es nada más un plugin, digámosle, ¿no? Que se coloca entre nuestra serie de reducers. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es decir, oye, queremos usar el middleware o el plugin de Redux Thunk, que lo que nos permite es usar thunks. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué necesitamos este coso de acá. Y eso es todo, básicamente. La única cosa extra es el initial state, es decir, cuál va a ser el estado inicial de nuestra aplicación. Por defecto, en la primera llamada, cuando se monta nuestra aplicación, Redux pasa state como undefined. Entonces, para evitar problemas con null pointer exception y cosas por el estilo, pues pasamos el initial state, ¿no? Si state es undefined, entonces state por defecto va a ser igual a un objeto que tenga la propiedad isLoading igual a true y data igual a un objeto vacío o un pojo vacío, como quieran llamarle. ¿Ok? Y ya, eso es todo. Entonces, lo único que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación, que está aquí, y lo único que vamos a hacer es poner un mensaje que diga, vamos a poner un botón que diga load user data. Load user data, ¿no? Y lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla los datos del usuario cuando se hayan cargado. Vamos a poner entonces aquí un mensaje que diga cargando de esta forma. Ya me libré, ¿qué pedo? Estamos hablando de thongs, ya te perdiste toda la explicación. Ya no voy a explicar nada, Jackie. Ya, ¿quién te manda a llegar tarde? Entonces, cuando yo le dé clic aquí a Load User Data, pues debería cargar los datos del usuario. Es decir, hace una llamada HTTP, me regresa los datos etc, ¿no? Bien. Entonces, voy a crear un componente que se va a llamar User Data. Ok. Va a ser un componente. Lo que va a recibir es un usuario. Ok. Y aquí lo único que va a regresar es un componente. Va a regresar primero un fragmento porque no me interesa tanto que esté rápido nada. Y lo único que diga sea edad. Y muestre el user.age. Ok, de esta forma. Y que muestre entonces el nombre del usuario. Y listo. De esta forma. Esto es lo único que nos va a hacer nuestro componente userData. Ahora, la pregunta es entonces, ¿de dónde sale este user? De aquí, ¿de dónde sale? Como ya es mandilón. ¿De dónde sale este usuario? Ok,
Habíamos dicho que nuestros datos los vamos a guardar en el store, ¿ok? En Redux. Bien. Nosotros tenemos entonces que suscribirnos a ese store, a ese almacén. Redux hace énfasis en un patrón no de diseño, pero un patrón de arquitectura de componentes que se le conoce como componente vista o container vista o componente inteligente contra componente tonto, ¿ok? Y es más, vamos a mover el loading también aquí arriba. Ahorita vamos a explicar por qué, pero vamos a mover el loading para acá, solo para que yo no tenga que tenerlo aquí. Ok. Entonces, esto de aquí es nuestra vista. Es nuestro componente tonto. Ok. Y el componente tonto, yo diría hogareño, el componente tonto solo tiene una responsabilidad y es recibir datos. Y estos datos los recibe a través de props. El componente tonto o la vista no tiene que preocuparse de cómo se obtuvieron los datos, de dónde se obtuvieron los datos. Ni siquiera debe estar consciente de que existe un container o de que estamos usando Redux. El componente tonto solo dice dame datos y yo los muestro. Entonces, ¿qué datos está esperando el usuario? Y está esperando isLoading. Ok. Entonces, tenemos que crear un container. Y el container es el encargado de obtener esos datos. El container, entonces, es el encargado de conectarse o suscribirse a Redux, al store de Redux. Entonces, voy a llamar UserData, container, y esto de aquí va a ser el resultado de llamar a la función connect con la función map state to props. La función connect surge de o viene de React Redux. React Redux es una biblioteca que nos permite conectar componentes de React a Redux. Entonces nos expone esta función connect. Ahora, ¿qué rayos es esta función map state to props? Esta función lo que hace es recibir el estado que tenemos en el store y solo tomar las cosas que le interesan a user data. ¿Ok? Entonces aquí tenemos que regresar un objeto que tenga las propiedades isLoading y tenga la propiedad user. Si vemos la firma de nuestro estado, vemos que tenemos data y vemos que tenemos isLoading. Entonces user va a ser igual a lo que sea que esté en state.data, que de preferencia debería ser un objeto que tenga age, que tenga name, y la propiedad isLoading va a salir de state.isLoading. Bien, connect es una función parcialmente aplicada o currificada. Entonces, esta llamada de aquí nos regresa una nueva función que recibe un componente. Este componente, en este caso, es nuestra vista o user data a secas. User data. Y la ejecución de esto nos regresa un high order component. Entonces, yo aquí simplemente llamo a user data container. Bien. Y aquí me dice, ok, está cargando. Entonces quiere decir entonces que se conectó correctamente el contenedor con el store de Redux y que además estoy obteniendo los datos correctamente. Bien, ahora viene lo interesante. ¿Qué rayos hacemos para conseguir que se carguen los datos? Bien, lo que voy a hacer aquí es meter
esto acá. Voy a ponerlo acá para no tener que generar un nuevo componente. Y lo único que voy a hacer es un poco de magia de conditional rendering. Si está cargando, entonces muéstrame esto. Si no, muéstrame todo esto. Sin albur. Y aquí voy a regresar esto dentro de un fragmento para que no me llore React. Ok. No sé por qué mi prettier no está funcionando, pero según yo esto es código válido, entonces voy a pretender que esto está funcionando. Entonces si yo voy aquí, puedo usar data nothing referred to render. Ok, entonces necesito quitar esto acá. Ok, y listo, ya está funcionando. Ok, entonces necesitamos conectar este botón. Necesitamos conectar este botón para que yo pueda indicarle, para que yo pueda despachar una acción que le diga a Redux, oye, cambia el estado, ¿no? Cambia el estado de la aplicación. Y en este caso, a esa acción le voy a llamar onClickLoad y lo voy a recibir como un argumento o como una propiedad en mi user data component. Entonces yo tengo que pasarle esos props cuando yo me conecte. Bien, map state to props lo único que hace es pasar propiedades basadas en el estado de Redux. Si nosotros queremos pasarle funciones al componente que lo que hagan sea gatillar acciones, entonces necesitamos crear una segunda función que se llame map dispatch to props. Ok, esta función recibe dispatch y lo que hacemos es regresar un objeto. Entonces aquí vamos a poner nuestro onClickLoad. Vamos a definir aquí onClickLoad. onClickLoad lo único que va a hacer es despachar una acción de tipo fetch user data start. Ok, onClickLoad de esta forma, y tengo que pasar map dispatch to props como segundo argumento de la función connect. Solo voy a formatear esto para que sea un poquito más bonito de esta forma. Ok, y ¡pup! Ya está funcionando. Ahora yo tengo que ir a mi store y en mi reducer, entonces yo tengo que poner un switch, un case, para determinar qué tipo de acción se está gatillando. Entonces voy a copiar esto aquí y básicamente lo que voy a hacer es preguntar si el tipo de la acción que se está gatillando es de este tipo. Entonces tú lo que tienes que hacer es regresar el mismo estado y el estado ahora con la propiedad loading igual a true. Si ocurre cualquier otro tipo de acción, entonces regresa el estado tal cual está, no lo modifiques. Si la acción que se está gatillando no la reconoces, no gatilles nada, no hagas nada para evitar corromper el estado. Si el reduce regresa a undefined o no regresa nada, entonces esta función ya no nos sirve. Siempre tiene que regresar a un nuevo estado. Entonces, lo que voy a hacer es poner aquí un console log del action para que lo vayan viendo en consola. Y entonces aquí tengo la primera acción que se gatilla, que es Redux init. Pero si yo le doy clic, ok, type fetch user data. Ok, la pregunta es entonces, ¿en qué momento hago yo mi petición HTTP? ¿Dónde la hago? ¿No? ¿Dónde la hago? El problema con esta función de aquí es que tiene que ser pura. Y como es una función pura, no puede tener efectos secundarios. No puedo aquí llegar y decir, ok,
axios o user service.getData, porque entonces yo estaría realizando un efecto secundario. Estaría llamando a un servidor HTTP, estaría haciendo una llamada de entrada-salida. Entonces, estoy rompiendo esta función, estoy ejecutando efectos secundarios en una función que debería ser pura. ¿Ok? Entonces, ahí es donde entran los thongs. Porque no solo es quiero gatillar una petición HTTP, quiero que antes de que se gatille esa petición, se gatille esta acción. Después, si se termina de forma exitosa, quiero gatillar esta otra acción. O si falla, quiero gatillar esta otra acción. Entonces, ahí es donde entra Redux Thong a la ecuación. Redux Thong lo que nos permite es pasarle un thong a la función dispatch. Dispatch lo que hace es recibir un objeto. Al utilizar el middleware de Redux Thong, dispatch, en lugar de ahora solo obtener un objeto, puede también obtener thongs. ¿Ok? Entonces, este es el ejemplo. Tú lo que haces es tomar un thong, regresa a una función, acepta dispatch y aquí entonces tú ya haces toda tu magia. Entonces, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos entonces a dejar de modificar esto de aquí y nos vamos a enfocar aquí. Entonces, on click load ya no va a despachar una acción, va a despachar un thong. Y este thong se va a llamar load user data thong, de esta forma, y vamos a definir la función load user data thong, y esta función lo que hace es regresar una función que acepta como argumento dispatch, y entonces aquí nosotros ya podemos hacer nuestros efectos secundarios. Aquí ya podemos hacer nuestra llamada a HTTP o a lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí es despachar la acción type fetch user data start. Va a ser la primera acción que yo voy a gatillar para indicarle a mi aplicación, oye, marca al usuario como que se está cargando. Y después lo que voy a hacer es entonces aquí hacer mi magia de axios, etc. Para evitar tener que montar un servidor, vamos a montarnos un servidor, un servicio fake que se va a llamar user service.getData. Ok. Const user service. Y esto lo que va a hacer entonces es tener la propiedad getData, que va a ser un método. Y esto lo único que va a hacer es regresar una promesa, fulfill, reject. Y vamos a hacer como que espera una cierta cantidad de tiempo, set timeout. El timeout va a ser de 500 milisegundos, medio segundo. Y después cuando todo... Ay, me comí el 5. Cuando pasen al menos esos 500 milisegundos, vamos a hacer un fulfill de name John Doe y de la edad 21. Ok, de esta forma. Y entonces, para evitar usar funciones asíncronas, pues simplemente voy a llamar then de esta forma. Y aquí voy a recibir mi user. Y aquí entonces yo ya puedo despachar otra acción que se va a llamar, que va a ser de tipo fetch user data finished o success. Y como el único requisito para una acción es que tenga el tipo, yo puedo agregar cualquier otra propiedad. Voy a agregar una propiedad que se va a llamar payload y que va a ser igual al usuario de esta forma.
¿ok? Y esto del payload no es algo sacado de la manga. Ahorita vamos a hablar de eso en un segundo, ¿ok? Y si hubo un error, entonces en lugar de eso vamos a despachar la acción de tipo fetch user data fail error igual a true y payload igual al error de esta forma. Y lo único que tengo que hacer entonces es agregar aquí en mi reducer los cases para este tipo de acciones. Case, tal cosa. De entrada vas a regresar isLoading igual a false. Y además lo que vas a hacer es decir data igual a action.payload. Y ya, aquí en este caso de esta forma, solo lo voy a formatear tantito. Bien, y el último caso que tenemos que cumplir es fetch user data fail, y en este caso es algo parecido, pero en lugar de eso isLoading va a ser igual a false, data va a ser un objeto vacío y el error de momento pues lo vamos a simplemente propagar, va a ser igual a action.payload.message de esta forma. Sí, es mucho boilerplate. Te dije que era mucho boilerplate, por eso no me gusta Redux. Ok, y esto debería funcionar en teoría en 20 millones de comillas, ¿no? Entonces voy a hacer el load user data. Espera medio segundo. Aquí se dan cuenta cómo gatilla el fetch user data start. Y aquí entonces ves cómo hace el fetch user data success. Bien, vamos a romper tantito nuestra aplicación. Y ahora en lugar de mandar a llamar fulfill, va a llamar reject. Y aquí no nos va a aparecer ningún mensaje de error porque no tenemos ese caso. Entonces lo que vamos a hacer entonces es simplemente a cargarlo de este lado. Esto va a recibir un error, ok, a partir del state.error. Y aquí lo que vamos a preguntar es si esto va acá. Aquí lo que vamos a preguntar entonces es si hay un error. Entonces vamos a renderizar error y error. Una cosa, muchachos, no usen nunca esto, nunca usen if else, solo es para ejemplificar aquí. Aquí me falta una O y ya, esto debería funcionar entre comillas, espero que sí. Es el map, sí, ok. Está regresando el payload. Ah, ok, porque aquí le tengo que poner entonces... qué tonto. Aquí le tengo que poner el new error. Ok, listo. Entonces le doy load user y dice error could not load. Ok. Entonces, ya funciona. Ok, ya funciona esto. Y ya funciona. Entonces lo único que voy a hacer es poner esto aquí, nada más como referencia. Ok, y listo, ya funciona. Ok, entonces ese es el punto de los thongs en el caso de React. Poder hacer un delay de la evaluación. Ok, y no solo hacer un delay de la evaluación, sino también evitar romper esa regla de que el reducer tiene que ser una función pura sin efectos secundarios. Entonces al final nos permiten hacer los efectos secundarios en nuestros thongs, ¿no?
Lo que me gusta de los thongs es que los puedes pensar como si estuvieras agrupando una serie de pasos, ¿no? Y esto es algo que van a notar mucho si hacen aplicaciones web. ¿Quieren cargar un recurso? Oye, indícale que se empezó a cargar, es el fetch start, ¿no? Ya se terminó de cargar, ok, pup. Indícale entonces aquí que ya se terminó de cargar, hubo un error, indícale entonces que hay un error, ¿no? Esto es una serie de comportamiento agrupado que están relacionados de cierta forma, ¿no? Y la ventaja que tiene esto es que al ser funciones podemos aplicar el principio de inversión de dependencias. Disculpen, no alcancé a mutear el micrófono antes, perdónenme. Perdón. Entonces, por ejemplo, este servicio está acoplado con este thong. Entonces, al ser una función, yo puedo hacer esto, ¿no? Puedo pasarlo como un argumento y puedo testear, ok, este thong de forma aislada en mis pruebas. Entonces yo paso mi servicio de forma moqueada estoy tomando café, pasa el servicio de forma moqueada o pasas un servicio que tiene datos en memoria, ¿no? Entonces, estos servicios ya no están acoplados. Entonces, de hecho aquí lo podríamos poner así, ¿no? Y listo. Y este servicio ya está desacoplado, sigue el principio de inversión de dependencias, la sustitución del ISCO, etc, 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 ¿no? Listo. Ahora, hay ciertos detallitos que quiero comentar aquí de cosas que a mí no me gustan de Redux, ¿no? La principal es la cantidad ridícula de boilerplate que tenemos que escribir. De hecho, Joaquín lo mencionó. Y sobre todo lo que no me gusta es esta parte de aquí. Como se hace énfasis en la inmutabilidad, nosotros siempre tenemos que estar copiando y copiando y copiando y copiando propiedades y propiedades y propiedades y propiedades, ¿no? Entonces, cuando tienes propiedades nesteadas, esto de aquí, cuando tenemos propiedades nesteadas, aquí tengo que poner el error null y error null, solo para que el error no esté presente. Yo tengo entonces que decir, si tuviera aquí una propiedad nesteada, entonces tendría que decir state.data y después nested prop, ¿no? Algún valor, ¿no? Y si este nested prop fuera un objeto, entonces tengo que seguir y seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, yo utilizo una serie de bibliotecas. Yo utilizo una biblioteca que se llama Lodash, que por cierto no la instalé. Se llama Lodash. Y Lodash lo que tiene es una serie de funciones que siguen programación funcional, el estilo de programación de tácita. Tienes funciones que siguen el patrón datalast y que están currificadas y que además son inmutables, ¿no? Entonces hay tres funciones que me gustan muchísimo. La primera se llama path, la segunda se llama prop y la segunda se llama compose, que me han visto usarlas muchísimo. Compose y prop específicamente, ¿no? No, perdón. Es ASOC y ASOC path. Perdón. ASOC path. Y desde la parte de FP. En este caso sería pipe. Y ahorita vamos a hablar de por qué es pipe, ¿no? Bien. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy modificando dos propiedades, isLoading y error. Entonces puedo tomar y decir updated state igual a assoc y decirle, oye, asocia la llave isLoading con el valor de true a partir del objeto state, ¿no? Y a partir de este estado actualizado que ya tiene el isLoading igual a true, entonces yo puedo decir, ok, regresa eso, pero además asóciale la propiedad error igual a null al objeto updated state de esta forma, ¿no?
Pero esto de aquí es una función, entonces yo puedo simplemente eliminar esto que estoy haciendo de esta forma y pegarlo ahí de esta forma, ¿no? Y ya funciona. Y entonces lo que tenemos aquí es una composición de funciones. Entonces yo puedo, en lugar de usar compose, usar pipe y decirle ok, asóciale is loading de esta forma, pero además asóciale error igual a null. Y entonces yo ya no tengo ese 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos, ¿no? Y como esto es una función, entonces yo podría, ¿sabes? Como es una función que utiliza pipe y me regresa una función, entonces yo puedo volverle una función que se llama fetch user data. Y entonces aquí decir fetch user data igual a esto. Y poner esta función en una serie de funciones de utilería en algún otro lado. Y abstraigo los detalles de implementación de cómo se hace la actualización del estado por dentro, ¿no? Entonces me permite crear bloques de abstracción. Y la ventaja es entonces que si yo tuviera ese mismo ejemplo de data, de data con un objeto nesteado, pues yo puedo usar assoc path. Puedo decir assoc path y pasarle un array que básicamente va a representar el caminito. Entonces yo sé que en state tengo data y yo sé que en state tengo después inner prop, y después dentro de ese inner prop, que también es un objeto, tengo, no sé, alguna llave y listo. Me olvido de esos 3 puntos, 3 puntos, 3 puntos. Y como esto es una función de Lodash, está autocurrificada, entonces puedo usar pipe también para entonces modificar el resto de las operaciones y meterlo en una función y abstraer los detalles de implementación, ¿no? Entonces generalmente a mí me gusta utilizar muchísimo Lodash con Redux porque me ayuda a lidiar un poquillo con ese problema que tengo con el boilerplate. La otra cosa que yo utilizo muchísimo con Redux y que yo les recomendaría que empezaran a usar ya es Redux Docs o Modular Redux, Docs Modular Redux. No es una biblioteca como tal, es un patrón de arquitectura basado en gems, y básicamente lo único que te dice es, en lugar de tener tus cosas, tus acciones, tus reducers y tus action creators, porque nosotros nuestras acciones las estamos haciendo aquí directamente, la recomendación es que uses action creators, ¿no? Una función que lo que haga es crear el objeto por ti. En lugar de eso, pues tú lo pones en un solo archivo, en este caso digamos widget.js, y tus acciones, en lugar de ser strings, sean constantes, porque al ser constantes son names, y al ser names tienes autocomplete. Entonces si tienes un typo, tu editor probablemente te va a decir, oye, pup, tienes un problema porque esta variable no existe, estás tratando de usarla. Y es un error bastante común que al usar strings escribas mal el tipo y esté diferente en el store. Entonces tú creas que estás gatillando la acción correcta, pero en realidad estás gatillando otra acción porque tiene un nombre diferente. Entonces la recomendación es tus acciones que sean constantes, que lo que sea que tú exportes por default sea el reducer. Yo estoy en contra de usar export defaults, pero puedes exportar el reducer como reducer, widget reducer. Y tus action creators, que básicamente son funciones que te ayudan a crear tus acciones. Entonces creas una capa de abstracción. Create widget, acepta un widget y regresa un objeto que tiene el tipo create, y entonces regresa el widget. Esto es importante porque si el día de mañana tú cambias la forma en la que tú estructuras tu acción, porque recuerden que Redux no te pone una restricción, si el día de mañana ya no quieres que esto sea create, sino que sea create widget, pues lo cambias aquí, en lugar de estar cambiándolo de todos lados en los que tú pusiste directamente el objeto. Y si ya no quieres meterlo dentro del widget, lo quieres meter dentro de un payload, entonces pues lo pones aquí directamente, ¿no?
Y ya. Y bueno, también tiene espacio para tus efectos, si es que te gusta hacer tunks o te gusta usar otras cosas, ¿no? Y bueno, tiene ciertas reglas, etc, etc, ¿no? O sea, básicamente es una guía de cómo hacer las cosas, cómo estructurar tu código Redux. Lo voy a poner en el chat nada más para que le echen un ojo. Voy a poner también Redux. Ay, no. Voy a poner Redux Thunk también aquí para que le echen un ojo. Y el último, bueno, y Lodash FP para que le echen un ojito también. La guía de FP está en GitHub, te enseña cómo usarlo y te dice cuáles son las diferencias entre, por ejemplo, Lodash normalito y Lodash FP. Por ejemplo, Lodash normalito no sigues el patrón datalast. El array tendría que ir al último, pero por ejemplo en Lodash FP sí es el caso, y además las funciones de Lodash FP están parcialmente aplicadas o currificadas, entonces puedes pasarle cada argumento, ¿no? Un argumento a la vez. Entonces esto lo voy a poner también en el chat. Y lo último que les quiero recomendar es Flux Standard Action, debido a que Redux no te pone una imposición de cómo deberían ser tus acciones, tus objetos, pues cada quien hace lo que se le dé la gana, ¿no? Entonces, ok, al parecer ya la están deprecando, da igual, pero bueno, básicamente lo que te dice es, tienes que diseñar tus acciones con tres cosas en mente: que sea human friendly, que un humano lo pueda leer, que sean simples, es decir, no meter demasiadas cosas, y además que sean útiles. Entonces, un Flux Standard Action tiene dos cosas: una acción que representa datos y una acción que representa un error. Cuando representa datos, pues tienes un tipo y tus datos van dentro del payload, ¿no? El payload.txt, que es justo lo que nosotros hicimos, ¿no? Dijimos, payload va a tener un age y va a tener un name. El payload es nuestro user. Y cuando una acción representa un error, pues tiene que tener el error igual a true y tiene que tener el payload igual al error. Y las únicas reglas pues son estas de acá, ¿no? Must y may. Must es obligatorio, es decir, debe ser un objeto de JavaScript y tiene que tener la propiedad tipo, que debe ser lo que sea. Puede ser un string y bueno, podría tener un error, podría tener un payload y podría tener meta. Meta, pues es información extra que tú necesitas, ¿no? Y te explica un poquillo de... Flux Standard Action, no necesitas instalarla, puedes simplemente seguir la guía que está aquí en el documento. Pero si quieres instalarla, lo único que te trae son dos funciones que se llama isFSA, que te regresa true si el objeto que tú le estás pasando es un Flux Standard Action. Y la función isError, que te regresa un true si lo que le estás pasando es un Flux Standard Action que representa un error. Y ya. No necesitan instalar la biblioteca, pero es una buenísima guía para estructurar a ustedes sus acciones de Redux. Yo al menos llevo 3 años usándola y puedo decir que es más o menos estándar hoy en día. Entonces les va a servir. Es una muy muy buena lectura. Y ya. Eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.